¿Quién fue Marco Aurelio? Marco Aurelio fue emperador romano entre los años 161 y 180 después de Cristo y es conocido tanto por su gobierno como por su profunda conexión con la filosofía estoica. Fue uno de los llamados 5 buenos emperadores y el último de ellos, gobernando con justicia, moderación y sabiduría. ¿Cuándo y dónde nació Marco Aurelio? Nació el 26 de abril del año 121 después de Cristo en Roma, dentro de una familia noble. Su nombre completo era Marcus Annius Verus. ¿Cómo llegó Marco Aurelio al poder? Fue adoptado por el emperador Antonino Pío a instancias de Adriano, como parte de una estrategia sucesoria. Al morir Antonino en 161 después de Cristo, Marco Aurelio asumió el trono junto con Lucio Vero. ¿Quién fue su coemperador Lucio Vero? Lucio Vero fue adoptado al mismo tiempo que Marco Aurelio y compartió el poder imperial desde 161 hasta su muerte en 169. Aunque Vero tenía menos dedicación a los deberes del gobierno, su presencia ayudó a equilibrar el poder. ¿Qué importancia tuvo su educación? Desde niño fue educado en la filosofía griega, especialmente el estoicismo. Fue instruido por tutores como Frontón y el estoico Epicteto cuyas enseñanzas le influyeron profundamente. ¿Qué papel tuvo Antonino Pío en su formación? Antonino Pío fue su padre adoptivo y mentor, y ofreció a Marco Aurelio un modelo de gobierno prudente, moderado y dedicado a las leyes. ¿Qué desafíos enfrentó durante su gobierno? Enfrentó guerras en las fronteras del imperio, guerras marcomanas, una gran peste la antonina, tensiones internas y crisis económicas. ¿Cómo afectó la peste antonina a su reinado? Fue una pandemia que diezmó la población del imperio, dificultando la economía y reduciendo los ejércitos disponibles. Se cree que fue una forma de viruela o sarampión. ¿Cuál fue su relación con el cristianismo? Aunque no fue un perseguidor activo, durante su reinado ocurrieron varias persecuciones locales contra cristianos. Veía el cristianismo con escepticismo, como una secta no racional. ¿Qué importancia tuvo su esposa Faustina la Menor? Faustina fue una figura controvertida. Tuvieron 13 hijos juntos, incluyendo a Cómodo, su sucesor. Las fuentes históricas discrepan sobre su carácter, algunos la acusan de infidelidades, otros la exaltan. Filosofía estoica y pensamiento. ¿Qué es el estoicismo? Es una filosofía grecorromana que enseña a vivir de acuerdo con la razón, la virtud y la naturaleza, aceptando con serenidad aquello que no podemos controlar. ¿Cómo adoptó Marco Aurelio el estoicismo? Desde joven estudió a Epicteto y otros filósofos. Vio el gobierno como una tarea racional y moral, guiada por el deber y la autoconciencia. ¿Cuál es su obra más famosa? Meditaciones Taeise Auton en griego, una colección de reflexiones personales sobre la virtud, el deber y la naturaleza del ser humano. ¿Por qué escribió Meditaciones? Probablemente como un ejercicio personal de reflexión y disciplina estoica, no para publicación. Fue escrita mayormente durante campañas militares. ¿Qué temas trata Meditaciones? El control de las pasiones, la fugacidad de la vida, el deber del gobernante, la aceptación del destino, la naturaleza del alma y la práctica de la virtud. ¿Qué enseñanzas estoicas promovía Marco Aurelio? La autodisciplina, la aceptación del sufrimiento, la reflexión constante, el desprecio de los placeres superfluos y la armonía con la naturaleza. ¿Cómo veía la muerte? La veía como un proceso natural e inevitable, que no debía temerse. Solo importaba vivir bien mientras uno estuviera vivo. ¿Cuál era su visión del deber como emperador? Creía que debía gobernar guiado por la razón, la justicia y la virtud, y no por la ambición o el deseo de poder. ¿Qué importancia daba al autocontrol? Central. Un buen gobernante, y cualquier buen ser humano, debía dominar sus pasiones y actuar con equilibrio, sin dejarse llevar por el enojo, la tristeza o el deseo. ¿Cómo definía la virtud? Como el bien supremo, el vivir conforme a la razón y a la naturaleza, y practicar la sabiduría, la justicia, el valor y la templanza. Gobierno y política. ¿Cómo fue su estilo de gobierno? Moderado, legalista y filosófico. Valoraba el consejo del Senado y buscaba decisiones éticas más que populistas. ¿Cuál fue su relación con el Senado? Respetuosa. Procuró gobernar en colaboración, restaurando parte de su autoridad tras emperadores autoritarios como Domiciano. ¿Qué reformas impulsó? Reformas legales para proteger a esclavos, huérfanos y mujeres. También reorganizó las finanzas del imperio durante la guerra. ¿Cómo manejó las guerras marcomanas? Lideró campañas largas y difíciles contra tribus germánicas, escribiendo incluso meditaciones en los campamentos del Danubio.
¿Cómo fue su liderazgo militar? Aunque prefería la filosofía a la guerra, se comprometió activamente en el frente, mostrando disciplina, coraje y estrategia. ¿Tuvo conflictos internos en Roma? Sí, incluyendo una conspiración en 175 liderada por Avidio Casio, un general romano que se autoproclamó emperador. ¿Cómo reaccionó ante traiciones? Con una actitud más estoica que vengativa. Después de la rebelión de Casio, perdonó a muchos implicados. ¿Cuál fue su política económica? Mantuvo la austeridad estoica, pero tuvo que enfrentar crisis debido a las guerras y la peste. Vendió parte del tesoro imperial para financiar campañas. ¿Qué legado dejó en el derecho romano? Fortaleció leyes que protegían a grupos vulnerables, como esclavos y mujeres. Fue un precursor del concepto de derechos humanos. ¿Por qué se le considera un emperador filósofo? Porque aplicó los principios del estoicismo a la vida pública y privada, siendo un raro caso de gobernante que pone la filosofía por encima del poder. Meditaciones y pensamiento filosófico. ¿Qué tono tiene Meditaciones? Íntimo, reflexivo y a veces melancólico. No busca impresionar, sino guiarse a sí mismo. ¿Cuántos libros tiene Meditaciones? Consta de 12 libros, cada uno con una colección de pensamientos breves, escritos en griego. ¿Cuál es su mensaje central? La importancia de vivir con virtud, aceptar el destino y no dejarse llevar por las pasiones. ¿Qué influencias se ven en Meditaciones? Epicteto, Sócrates, Séneca y el pensamiento estoico en general. ¿Cómo valora Marco Aurelio la fama y el poder? Los considera efímeros y sin verdadero valor. Cree que solo importa el bien moral. ¿Qué enseña sobre el sufrimiento? Que no depende de los eventos en sí, sino de nuestra interpretación. Podemos elegir no sufrir. ¿Qué dice sobre la naturaleza humana? Que está hecha para la razón, la cooperación y la justicia. Debemos vivir como parte del conjunto humano. ¿Qué papel juega la meditación? Fundamental para el dominio personal y el perfeccionamiento moral. ¿Es Meditaciones un texto religioso? No, aunque tiene referencias a la divinidad o a la naturaleza, es una obra esencialmente filosófica. ¿Por qué sigue siendo relevante hoy? Porque ofrece herramientas prácticas para afrontar el estrés, la ansiedad, la pérdida y los desafíos éticos con serenidad. Legado y valoración histórica. ¿Cómo murió Marco Aurelio? Murió el 17 de marzo del año 180 en Vindobona, actual Viena, probablemente por enfermedad. ¿Quién fue su sucesor? Cómodo, su hijo biológico. Su reinado fue caótico y se considera el inicio del declive del imperio. ¿Por qué fue criticado por nombrar a Cómodo? Porque rompió la tradición de elegir sucesores competentes y adoptivos. Cómodo fue cruel, caprichoso y destruyó parte del legado de su padre. ¿Qué opinaban los historiadores antiguos de Marco Aurelio? Autores como Dion Casio o Herodiano lo elogiaron como un ejemplo de virtud y justicia. ¿Qué valoran los filósofos modernos en él? Su coherencia entre pensamiento y acción. La ética estoica vivida con autenticidad y coraje. ¿Cómo influyó en el pensamiento posterior? Inspiró a pensadores cristianos, renacentistas y modernos. Su figura es central en la filosofía práctica contemporánea. ¿Qué simboliza Marco Aurelio en la cultura occidental? La posibilidad de gobernar con sabiduría. El equilibrio entre poder y virtud. ¿Aparece en la cultura popular? Sí. Es personaje en películas como Gladiador, libros de autoayuda, podcast de filosofía y estudios históricos. ¿Qué enseñanzas de Marco Aurelio siguen siendo útiles hoy? La importancia del autocontrol, la aceptación del cambio, la práctica de la virtud y la serenidad ante el dolor. ¿Qué nos recuerda su vida? Que incluso en medio del poder, el sufrimiento y el caos, se puede buscar la sabiduría interior y actuar con integridad.